Vamos a darle gloria a Dios esta mañana. Entonces el mensaje que les quería esta mañana compartir es sobre la esperanza. Está en el libro de... Vamos a leer el libro de Segunda de Pedro 3:9. Entonces la palabra de Dios nos dice de la manera siguiente. Segundo el libro del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mire que en algún momento de la vida, en muchas partes, como lo dice en este libro, eh, muchos han pensado que las promesas de Dios con respecto a lo que Dios quiere en nuestra vida, lo que Él ha dicho, es una tardanza, es algo que no, no se ha cumplido, que de pronto muchos dicen ya pasa el tiempo. Y si usted lee, y si usted va a leer este capítulo, va a mirar que hay muchos burladores, dice, que en algún momento de la vida van a decir, ya Dios, ya mucha gente partió, ya muchos partieron, dicen nuestros padres ya durmieron, y nada que se ha cumplido las promesas de Dios, nada que se ha cumplido. Nos está hablando de la segunda, del día del Señor Jesús, cuando vendrá, de la segunda venida del Señor Jesús. Y quiero que tengamos muy en cuenta esto, porque muchas veces nos puede pasar esto. Las promesas de Dios fueron dadas en ese tiempo, en el libro de Pedro, fueron dadas como hace 2000 años, cuando él decía que debía pasar, que debía morir, pero que él iba a resucitar y que iba a venir. Y de allá pues han pasado muchísimos años y hay mucha gente que, como ya ha pasado tantos años, se han vuelto, se han vuelto nuevamente a decir que las cosas no son tal vez como ellos piensan. Tal vez que todo simplemente quedó en un pasado, que las cosas no iban a seguir avanzando. Y es ahí donde realmente tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque miramos en algún momento que el Señor no retarda, dice, su promesa, no mm, el Señor se esté retardando de mucho tiempo, sino dice, es por la misericordia de que muchos se salven. Dice, pero el día del Señor vendrá, el Señor no retarda su promesa, según algunos, dice, la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El tiempo de lo que dice la palabra de Dios, de que el tiempo de que la Biblia nos dice que Jesús no es que esté retardando su promesa de su venida, no es que las promesas de Dios se estén tardando, ni que tampoco Él en algún momento traiga se haya olvidado, sino que es por misericordia. Siervos ya después de 2000 años, cuando dice el Señor no tarda su promesa como algunos tienen por costumbre, es porque había gente que en algún momento se estaba diciendo, no, el Señor ya no vendrá, porque ya murieron los antepasados, ya han pasado muchos años y la situación está de que no se cumplen sus promesas. Pero tú sabes, como todos nosotros sabes, que Dios cumple sus promesas y que Él no ha venido, dice, o no ha dado ese paso de la segunda venida, es por misericordia de muchos, no porque el Señor se ha retardado su promesa, sino dice porque queremos que muchos se salven. Tú lo ves, la Biblia está muy clara, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, que todos conozcan de Jesús. Amén. Mira, otra de las enseñanzas dice, no escuches a aquellos que en algún momento de la vida hablan de la tardanza de las promesas de Dios, de su regreso. Hay gente que en algún momento, después de muchos años de esperar, de creer en Dios, pero de esperar las promesas de Dios, y en algún momento miran que no llegan, como en el caso de esa promesa de su segunda venida, y ya estamos a 2000 años, 2004 años después de que esa promesa fue dada en estos discípulos. Hay mucha gente que ya no va a tener la confianza de decir, de pronto tal vez ya no viene.
Y no solo esta promesa, sino muchas otras promesas que Dios le ha dado a cada persona y cada quien sabe, como Dios le ha dicho, eh, te usaré, serás un gran siervo, o te prometeré esto, o ciertas circunstancias de la vida. Y tal vez de pronto han pasado años y no se las mira. No escuches a la gente que en algún momento ha dejado de tener la fe en Dios, ha dejado de soñar, porque dice, muchos tienen por tardanza. O sea que muchos que creyeron en esos tiempos cuando fue predicada esta palabra, muchos ya dejaron de creer. Después de que pasó el año, unos años o muchos años, y mira las circunstancias que estaban pasando en su vida, dejaron de creer la promesa que Jesús había hecho de la segunda venida. Miren, eso es muy interesante porque si dejas de creer en Dios, pierdes la esperanza de saber que Dios es tu fortaleza, tu roca fuerte, realmente estás expuesto a que el enemigo te siga golpeando más, te siga haciendo más daño. Porque la esperanza de nosotros los cristianos está en que Dios es nuestra roca fuerte, que Él está ahí para defendernos, para librarnos de cualquier situación difícil. Eso es lo que Dios trae a nuestra vida. Amén. Por lo tanto, debemos de tener mucho cuidado con esto, porque hay gente que perdió la esperanza. Porque muchos de que tienen por tardanza, dice la palabra de Dios. Muchos tienen por tardanza y que en realidad ya no se va a cumplir. Ten mucho cuidado de esas personas, porque en un momento personas pudieron perder la esperanza de todo lo que Dios había prometido. Escucha tú la palabra de Dios, ten fe, confía en Él. Sigue con fuego, sigue amando las promesas de Dios, sigue amando a Jesús, sigue amando su camino. En 2 de Pedro 3, 14, 15, en el mismo capítulo, nos dice, por lo cual, dice, amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia, dice, ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles, en paz. Y tener entendimiento que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según las sabidurías que Él le había dado, os ha escrito. Mire, dice, procurar con diligencia aquellos que tienen la esperanza en Jesús, aquellos que no pierdan la esperanza de su segunda venida, de sus promesas y de saber que Él es la roca fuerte, que Él es quien nos guarda, que nos está para librarnos. Aquellos, dice el apóstol dice, procurar presentarte delante de Dios con diligencia, sin mancha, irreprensibles. Aquellos que tienen la esperanza en Jesús procuran presentarse al Señor sin mancha. Pero aquellos que en el momento pierden la esperanza en el Señor, obviamente, pues van a hacer de su vida algo difícil. Van a vivir tal vez como quieren porque han perdido la esperanza. Y les digo, como en el inicio, hay hombres que dicen que, como aquellos hombres que perdieron la esperanza y dijeron, Dios tarda sus promesas. Y en algún momento dejaron de creer en lo que Dios había prometido. En este caso hablamos de la segunda venida de Jesús. Pero mucha gente ha dejado de creer porque en algún momento ya pasaron los años. Ya han pasado muchos años. Pero el Señor dice, aquellos que esperan en el Señor, aquellos que tienen a Jesús como su roca fuerte, como su refugio, aquellos se guardarán porque sabrán que vendrá un día donde tendrán que presentarse delante de Jesús. Y estas personas van a mantener una vida íntegra, porque aquí dice, procurar con diligencia ser hallados sin mancha, irreprensibles. Pero aquellos que tienen la esperanza en Cristo Jesús, aquellos que dicen, Señor es mi roca fuerte, y sé que un día nos encontraremos con Él. Pero debemos seguir dando la buena batalla de la fe, procurando estar bien delante de Él. Procura con diligencia, dice, presentarte. Con diligencia, esforzándote, pero aquellos que creen, no pierdan la esperanza en Cristo Jesús, no pierdan la esperanza en que Él es tu roca fuerte. Como te decía al inicio, podrán pasar situaciones difíciles, pero en el libro de Job decía muy claro, podrán pasar situaciones difíciles en la vida de Él. Tú miraste económicas, financieras, familiares, emocionales, aún situaciones dentro de la gente que estaba con Él, que lo juzgaron y lo señalaron. Pero algo que lo mantenía Job vivo dice, la esperanza en Jesús, la esperanza en Dios, de que Dios lo levantaría. Él diciendo, mi Redentor vive, yo sé que mi Redentor vive, y un día Él se levantará con poder. Que en estos postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su avivamiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecieron así, desde el principio de la creación.
Dice, vendrán burladores diciendo, ¿dónde está la promesa? ¿Dónde está la promesa de lo que nos dijeron? ¿Entiendes? Porque los padres, sus padres durmieron ya. La gente que creía ya durmió y no pasó nada. Dice, sigue estando todo como desde el momento de la creación. Hay gente que en algún momento perdió la esperanza y la fe en Dios, de las promesas de lo que Dios les había dado. Tal vez no fue un año, tal vez fueron 2 años, 5 años, 10 años, tal vez pasaron tantos años y no miraron lo que Dios en el momento les había prometido y pensaron que ya todo se había terminado y perdieron la esperanza, dejaron de creer en Dios. ¿Me entienden? Y dejaron de creer en lo que Dios estaba haciendo, lo que Dios iba a hacer en la vida de ellos. Entonces, sabiendo primero en esto, que en los postreros días vendrán burladores, dice, gente que en algún momento dirá, deja de perder el tiempo en la iglesia, deja de perder el tiempo en leer la Biblia. Y hay mucha gente que en algún momento, tenemos que tener cuidado con esto porque vendrán a burlarse de las iglesias y pensar que lo que la gente está esperando ya no tiene sentido, pensar que las cosas han pasado y que ya no deben asistir a la iglesia, no deben de buscar a Dios, no deben de estar con Él, porque las promesas dice ya no se cumplirán, vendrán burladores. Por eso es que tenemos que tener estar muy llenos de la palabra de Dios, conocer bastante, pedirle al Señor que te dé sabiduría, entendimiento y con una fe muy fuerte puesta en Cristo Jesús, para seguir en la esperanza de Cristo Jesús, sabiendo que un día te encontrarás con Él. Porque aquellos que creen en la esperanza y siguen manteniendo viva ese fuego de la fe y creyendo en Jesús, son aquellos, como dice acá, que se guardarán sin mancha. Aquellos que procurarán, dice, guardar sin mancha. Pero aquellos que perdieron la esperanza realmente ya no mirarán el guardarse, el buscar una santidad, ya no mirarán importante el asistir a la iglesia, no mirarán importante tener una vida conforme la palabra de Dios en los propósitos que Dios quiere, porque en realidad ya no tendrán la esperanza de decir, voy a encontrarme con un Jesús. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto porque mucha gente perdió la esperanza en esos tiempos. Y mucha gente después de que pierde la esperanza, dice, tuvieron las promesas de Dios como que Dios hubiese olvidado. Muchos pasaron, después de perder la esperanza, a burlarse de la situación. Y esto ya es apostasía. Irse en contra de lo que Dios quería. Pero tenemos que pedirle al Señor que nos dé esa fortaleza de tener esa fe intacta, de poder tener esa fe en Cristo Jesús, una fe para poder confiar en lo que Dios está haciendo, para poder tener la esperanza de saber que Él es nuestro protector, nuestra roca fuerte, porque no solo hablamos de la promesa de la venida de nuestro Señor Jesús, de la segunda venida, sino también hablamos de la fortaleza que Él nos da en todo momento, de la fortaleza que nos da en todo momento, en cada situación. Cuando viene una situación a tu vida, una situación difícil, tú sabes que en algún momento muchos podrán recurrir a muchas situaciones, hablemos de una enfermedad, un médico, hablemos de una situación financiera, no sé, alguien buscar un nuevo trabajo, un préstamo, buscar muchas soluciones, pero no pierdas la esperanza de saber que Dios está contigo, de que Él no te dejará, de que Él te dará la victoria en cada situación. No pierdas la esperanza de saber que Él te levantará con poder si estás en alguna situación, pasando alguna situación difícil. No puedes perder la esperanza, porque te digo, en Cristo Jesús. El enemigo va a permitir que vengan generaciones, una generación de burladores, una generación que en algún momento dirá, no tiene sentido, como dice la palabra, sabiendo primero que vendrán, en sus postreros vendrán generaciones de burladores, que se burlarán del camino de Cristo Jesús, que se burlarán aún de aquellos que luchan por mantener viva esa fe en Cristo Jesús, de mantener viva esa fe confiando en Dios, de saber que Dios es nuestra roca fuerte, que Dios es nuestro refugio. Dice, vendrán muchos burladores diciendo, pues eso no tiene sentido. Pero tienes que tener fuerza, tienes que tener una fe intacta, una fe viva para seguir teniendo esa esperanza y saber que como nadie sabe que Cristo Jesús es nuestra roca fuerte, como nadie estará firme si los demás en algún momento pierden la esperanza de saber que Él es nuestro ayudador, nuestra roca fuerte, saber y estar muy seguro de que Él es quien nos bendice, que Él es quien nos provee alimento, quien nos sostiene, que Él es quien nos guarda, quien está con nosotros en cada momento. ¿Listo? Porque si no, caeríamos, y Dios nos guarde, caeríamos en esas personas que en algún momento dice,
piensan que Dios retarda sus promesas, dice. El Señor no retarda sus promesas, según algunos tienen por tardanza. Caeríamos en este grupo, pero tenemos que tener viva nuestra fe, decirle, Señor, aumenta nuestra fe, Señor, dando la fuerza para poder seguir teniendo la esperanza y la confianza en ti, de que tú eres quien nos provee, que tú eres quien nos sostiene, que tú eres quien nos guarda. Porque lo contrario pasaría en ese grupo de las personas que pensaron en algún momento que Dios retarda sus promesas, o pasar en otro grupo más delicado, donde hay el grupo de personas que dice, vendrán burladores que se burlarán y diciendo, nada pasa, ya todos murieron, dice, y todo sigue igual. No, nada sigue igual. El día que el Señor Jesús vino a la tierra, se partió la historia en dos. Y sabemos que Dios escucha el clamor, escucha la oración del pueblo que se levanta a buscarles cada día. Pero entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto, ¿amén? La Biblia dice que un día para el Señor son como 1000 años, y 1000 años como un día. Y tal vez de pronto nosotros estamos esperando en el Señor un día. Creo que lo miremos aquí en 2 de Pedro 3, 8, 10, dice, 2 de Pedro 3, 8 dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día, dice. Amén. Y tenemos que aprender a esperar en Cristo Jesús, a confiar, sabiendo que para Dios un año es como 1000 días. Yo la verdad analizaba ese punto y decía, increíble que sea esto. Si para Dios un día es como 1000 años, yo le diría, tal vez, Señor, yo solo quiero vivir unas horas a tu lado, porque pues si para ti son 1000 años, ¿quién puede vivir 1000 años? Pero le digo, Dios no tarda sus promesas con respecto a su segunda venida, no porque sea tardanza, sino por la misericordia de que muchos lleguen a Él, por la misericordia de que muchos lleguen, y muchos aún en algún momento que si se han alejado de sus caminos, en su gran misericordia, que en algún momento puedan llegar a Él, que nuestros familiares puedan conocer, dice, de la palabra de Dios, para que puedan llegar a un arrepentimiento. Dios no tarda sus promesas. Hay una frase muy bonita, dice, Dios no tarda sus promesas, dice, Dios llega a tiempo. Dios llega a tiempo, Dios no tarda sus promesas. No, como muchos piensan que está tardando sus promesas porque sí, porque tal vez Dios se olvidó de esto. No, Dios tiene todo muy claro, y conforme te ha prometido lo hará, pero va a ser todo en el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios. Amén. Así que vamos a clamarle en esta mañana, decirle, Señor, que se haga tu voluntad, pero que también nos dé la suficiente fe, que aumente nuestra fe para poder seguirnos manteniendo firmes en la esperanza que es Cristo Jesús. Saber que tú eres nuestra roca fuerte, y que tú eres el que hace los milagros poderosos, que tú eres el que va como estandarte, que tú eres el que abre caminos en medio del desierto. Sigámosle clamando en esta mañana y digámosle amén. Así que donde están en ese momento, iglesia, les digo que oremos. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias en esta mañana. Te clamamos, Señor, para que la esperanza, Señor, que nosotros tenemos puesta en ti, Señor, sea una esperanza viva, Señor, y que podamos seguirla manteniendo como una llama, Señor, como un fuego, Señor, que arde en nuestro corazón, Señor. Vamos a celebrar las victorias de Jehová. Vamos con guerra profética.